Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutos y ya en breve vamos arrancando, ¿sí? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a empezar a trabajar un poco de lo que tenemos para hoy, ¿sí? Em, Bien, si en algún momento se corta o me pierden, ¿sí? Denme un segundo para volver. No creo que suceda, pero por las dudas, ¿sí? Aviso. ¿M? Buenas noches, ¿cómo están todos? Vamos a empezar a trabajar un poco, ¿sí? Lo que tenemos para hoy, que tiene que ver con entornos de trabajo saludables, ¿sí? Tiene que ver un poco con entornos de trabajo saludables y con algunas cuestiones pendientes que nos quedaron, ¿sí? En relación a programación neurolingüística, ¿sí? Según entiendo, con ustedes no trabajamos programación neurolingüística, ¿cierto? No, bien.
Perfecto. Vamos a ir por partes, ¿sí? Vamos a trabajar primero, para no perder un poco el hilo de la cuestión, programación neurolingüística, ¿sí? Cuando nosotros estuvimos ayer particularmente trabajando, ¿sí? Hablamos un poco respecto de la motivación, ¿sí? Y el liderazgo. Como dos habilidades blandas, ¿sí? Sumamente requeridas, también trabajadas hoy con el turno mañana, ¿sí? También quedan allí algunas actividades de desarrollo personal, ¿sí? Que pasamos anoche para que las puedan ver ustedes en una carpeta que se llama actividades liderazgo, ¿sí? La idea fundamental de esas actividades de liderazgo es que ustedes puedan, bueno, empezar a trabajar algunas cuestiones, ¿sí? En relación al propio perfil de liderazgo que cada uno pueda llegar a tener. Es por eso que se les pide, ¿sí? Que traten de recordar algunas experiencias de la niñez, ¿sí? Traten de evocar aquella primera experiencia en la que fueron líderes, ¿sí? Y traten de comentar cómo se fue desenvolviendo esa situación, ¿sí? Qué fue lo que pasó, para poder después, a partir de allí, identificar qué habilidades, ¿sí? Ya parecía que había desde ese momento y si aún se sostienen, ¿sí? O si hay que desempolvarlas un poco. Esa es un poco más o menos la idea. No me lo tienen que enviar, ¿sí? Vamos seguramente a corregirlo en alguna clase extra que propongamos, en esa clase extra que propongamos, o lo pueden colgar también en el Padlet, ¿sí? Recuerden que está el Padlet como una herramienta bastante amistosa, ¿sí? Que pretende quedar, ¿sí? Para ser consultada cada vez que nosotros querramos, ¿sí? O necesitemos en particular alguna suerte de recurso, ¿sí? Recurso o corrección o saber qué era lo que se pensaba o qué era lo que se decía en algunos momentos, ¿sí? Respecto de algunos puntos en común, como la inducción, ¿sí? Como trabajo en equipo, equipo de trabajo, que también lo trabajamos. Previo a la cuestión de la motivación y el liderazgo, ¿sí? Estuvimos trabajando también lo que fue evaluación del desempeño, ¿sí? También estuvimos viendo capacitación y desarrollo, también estuvimos trabajando asistencia a disciplina, ¿sí? También anduvimos mirando un poco lo que fue el proceso de selección más entrevista laboral, ¿sí? Y también estuvimos mirando análisis, descripción de puesto, ¿sí? Comunicación. Nos detuvimos bastante en este punto, ¿sí? Que es el punto nodal de muchas cuestiones que vienen posteriormente, ¿sí? Y salteamos ahí un poco la cuestión de la programación neurolingüística, ¿sí? Que es esa cuestión por la cual vamos a empezar a trabajar hoy para posteriormente poder empezar a trabajar un poco sobre entornos de trabajo saludables, ¿sí? La importancia de trabajar programación neurolingüística para nosotros, ¿sí? Es la importancia de adquirir una nueva herramienta más en la selección, ¿sí? Y en la gestión de personal. Eh, Siempre la idea, ¿sí? Es que programación neurolingüística la utilicemos para facilitar, ¿sí? Ese momento de entrevista laboral que nosotros tanto estuvimos trabajando en algunos espacios, ¿sí? Respecto de qué hay que hacer en cada tiempo. Por supuesto que al ávido practicante de programación neurolingüística, estas cosas, ¿sí? Se le aplicarán día a día. La herramienta o la idea fundamental nuestra no es que anden todos los días mirando con el ojo de la programación neurolingüística, pero al menos sí cuando tienen que realizar procesos de selección o entrevistas. Bien, respecto de la programación neurolingüística, ¿sí? Les voy a empezar a compartir algo para que podamos trabajar ese aspecto, ¿sí? Programación neurolingüística es una cuestión relativamente nueva, ¿sí? No
en presencia de todos nosotros, sino que es una cuestión bastante nueva, ¿sí? Ustedes acá lo tienen, tienen bueno, un poco esto, ¿sí? El armado de Curriculum Vitae y PNL, que yo después se los voy a dejar, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros por programación neurolingüística? ¿Sí? Bajo el nombre de programación neurolingüística, como yo les presento allí, ¿sí? Se conocen un conjunto de modelos, de habilidades y de técnicas, ¿sí? Fíjense que es como un conjunto de cosas, ¿sí? Para pensar y actuar de forma efectiva a partir de cierto modelado de las estructuras lingüísticas, ¿sí? De los mapas mentales, de los patrones de comportamiento de las personas que han llegado a la excelencia en su campo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué esta cuestión del modelado de las estructuras, los mapas mentales y los patrones de comportamiento, ¿sí? Programación neurolingüística más o menos tiene su origen en 1975, ¿sí? De la mano de Bandler y Grinder, ¿sí? Que realizaron una investigación respecto de cómo percibían los terapeutas y filtraban, ¿sí? La información. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama programación neurolingüística? Básicamente la programación neurolingüística, ¿sí? Arriba a la idea de que habría, ¿sí? Cierto mapa mental, ¿sí? Ciertos patrones que nosotros nos formamos del mundo, ¿sí? A partir de la experiencia que tenemos en él con nuestros sentidos, ¿sí? Y que ese mapa mental, a los fines de cuentas, lo que hace, ¿sí? Es espejarse, ¿sí? O traducirse en nuestros decires y nuestros haceres, ¿sí? Tiene una cuestión neurológica y tiene una cuestión lingüística, ¿sí? Justamente es neuro por esta parte y es lingüística, ¿sí? Porque la forma en que nosotros recogemos el lenguaje, ¿sí? A partir de los sentidos, da lugar a un mapa, ¿sí? Y ese mapa se expresa después corporal, gestualmente, ¿sí? Entre otras cosas. La PNL le da mucha importancia al campo de las palabras que utiliza una persona para comunicarse, ¿sí? Porque lo que la PNL va a decir es que la manera en la que la persona se comunica, en realidad, lo que hace es reflejar su canal de comunicación predilecto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Según la PNL, nosotros, ¿sí? Los seres humanos, nos dividimos en tres grandes apartados, ¿sí? Los que somos de tipo visual, comprendemos el mundo a partir de lo visual, lo entendemos y lo expresamos, ¿sí? Y aprendemos. La gente que es auditiva, va a decir la PNL, y la gente que es kinestésica o sinestésica, ¿sí? Quienes vienen del contable saben, ¿sí? Que yo generalmente trabajo esta dinámica, ¿sí? Junto con la clase de programación neurolingüística, donde yo a ustedes les pregunto, ¿sí? Les hago una pregunta y a partir de esa pregunta nosotros tratamos de arribar a la conclusión de que si ustedes son visuales, auditivos o kinestésicos, ¿sí? Entonces, para comprender mucho mejor a qué nos referimos con la pregunta de que si ustedes son visuales, son auditivos o son kinestésicos, les propongo un ejercicio, ¿sí? Y ese ejercicio es dinámico y es una pregunta, ¿sí? Vamos a suponer que yo a partir de este momento, ¿sí? Les presento a alguien a ustedes en la clase, ¿sí? Les traigo a alguien nuevo y les digo, bueno chicos, él es Juancito y hoy se va a sumar a la clase, ¿sí? Entonces la pregunta básica para empezar a tratar de entender, ¿sí? A qué campo podríamos llegar a pertenecer es saber cómo reaccionarían ustedes, ¿sí? Ante esa presentación. ¿Qué le dicen a Juancito? ¿Qué hacen con Juancito?
¿A alguien se le ocurre qué le podemos decir a Juan? ¿Qué podemos hacer? Saludo de bienvenida, dice Vane. Bienvenido, dice Adriana, que le diría bienvenido. Hola. Hola. Sí, no escuché la pregunta. Si la puedo volver a repetir. Sí, claro. Que ante la hipotética llegada de Juancito a la clase, ¿sí? Yo se los presento, y la idea es saber cómo reaccionarían ustedes ante esa presentación, ¿sí? ¿Qué le decimos a Juancito? ¿Qué hacemos con Juancito? Hola Juancito, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Bien, bien, ahí hay algo más. Bienvenido, nos presentamos, o sea, me presento, dice Adri. Nati dice, igual que Jorgelina. Bien, Quizás por ahí trataría de hacer un breve resumen de lo que estuvimos trabajando como para darle la posibilidad de que no esté tan desorientado en la forma en la que venimos trabajando, como para colaborar con eso. bien, bueno. ¿A alguien se le ocurre algo más que le podemos decir a Juancito una vez que yo se los presento a Juancito? ¿De otra manera podemos llegar a reaccionar en particular? ¿Alguien hace algo distinto que no sea decirle hola? Le preguntamos si tiene algo de experiencia. Ajá, podría ser también, ¿sí? ¿Dónde trabaja? Bueno, ya nos ponemos a hablar directamente con... Lo observo, dice Adriana. Ya nos ponemos a hablar directamente. ¿De dónde es? Dice Sofi. Bien, bueno, hay diferentes modos de reacción, ¿sí? Frente a la introducción de una persona en un lugar, ¿sí? Esto es algo muy sencillo como tan simple como una presentación, ¿sí? Es como que ustedes vayan caminando con una amiga en la calle, ¿sí? Y su otra amiga se encuentra en la misma vereda con la otra amiga, entonces los presenta, ¿sí? Y les dice ella es Nati, ¿sí? O ella es, no sé, Pepita. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Sí? Que es este mismo ejercicio. ¿Cómo reaccionamos cuando yo les presento al hipotético Juancito? ¿Sí? El saber cómo nosotros reaccionamos ante el hipotético Juancito o la hipotética Nati, ¿sí? Según la PNL y según la respuesta que cada uno de nosotros pueda dar, ¿sí? Según la PNL nos haría entrar, ¿sí? En alguno de estos tres canales, ¿sí? Según la respuesta que demos para la programación neurolingüística, nosotros podemos o ser visuales, o ser auditivos, o ser kinestésicos, ¿sí? Vamos a ir exclusivamente al detalle sobre lo que dice la PNL. Bien, según la programación neurolingüística, las personas que utilizan el canal auditivo suelen preferir un hola, ¿qué tal? En cambio, aquellas que se inclinan por una sonrisa o por una expresión gestual de cortesía, ¿sí? Suelen utilizar el canal más visual. Por último, ¿sí? Aquel que utilice el abrazo, ¿sí? O el apretón de manos será sin dudas un kinestésico, ¿sí? Ya cada uno de ustedes sabrá más o menos por dónde anda. Está claro, dice la programación neurolingüística, ¿sí? Que nosotros podemos tener una mezcla de estas tres dimensiones, ¿sí? Y que además solemos emplearlas en determinadas situaciones, ¿sí? Según la perspectiva, siempre va a haber una predominancia, ¿sí? Más allá de que nosotros tenemos una mezcla de estas tres dimensiones, siempre va a haber un canal que esté predominando en nosotros, ¿sí? Dependiendo de qué sentido tengamos más desarrollado, ¿sí? Este sentido determinará a su vez ese canal con el cual a nosotros nos va a ser más fácil vincularnos con el mundo, procesar algunas nuevas experiencias e incluso, ¿sí? Adquirir conocimiento, ¿sí? Y acá nos vamos a presentar los visuales, ¿sí? ¿Quiénes somos los visuales? Un ejemplo muy común para nosotros los visuales es que siempre cuando
nos toca conducir, sí, puede ser que también nos guste escuchar música. Ahora bien, también es posible, ¿sí?, que al llegar a la ciudad y notar que el tráfico se está poniendo complicado, ¿sí?, nos empiece a molestar la radio y la tengamos que apagar. ¿Por qué? Porque no podemos concentrarnos, ¿sí? Esto es un sencillo ejemplo de las personas que generalmente utilizamos más el sentido visual, ¿sí? Somos personas observadoras y con facilidad para recordar imágenes, patrones, colores, ¿sí? Por eso yo siempre digo que nosotros los visuales podemos no recordar un nombre, pero podemos llevar un rostro, ¿sí?, guardado por el resto de nuestras vidas. Los visuales tienen un alto nivel de energía, ¿sí? Tienen un alto nivel de energía, son personas inquietas, observadoras, van al detalle, ¿sí? Al detalle específicamente de muchas cosas que a otros se les pasarían por alto, ¿sí? Solemos visualizar imágenes en nuestra mente para poder recordarlas, ¿sí? Utilizamos referencias visuales también como colores o figuras para recordar y describir, ¿sí?, cosas y lugares, y solemos ser bastante imaginativos y creativos, pero ¿sí?, nuestra contracara es que necesitamos algunos lugares tranquilos para poder desplegar eso, ¿sí?, y concentrarnos. Los chicos auditivos, por su parte, ¿sí?, son personas que prefieren, ¿sí?, que otras personas les expliquen las cosas, ¿sí?, al tener que leerlas. Suelen seguir con facilidad las conversaciones, ¿sí?, aunque esté mirando para otro lado o aunque esté haciendo otra cosa. Y si esto es así, la modalidad de procesar la información o el canal predilecto será el auditivo, ¿sí? Las personas con predominancia auditiva suelen ser un poco más relajadas, ¿sí?, y con grandes dotes de expresión. Les gusta mucho conversar tranquilamente, ¿sí?, y recuerdan bastante detalladamente lo que han oído, cosa que a los visuales se nos suele complicar un poco, ¿sí? Esta relación con las palabras también va a hacer directamente que los auditivos tengan una gran facilidad para la expresión escrita y oral, ¿sí? También suelen ser sumamente buenos para prestar atención a lo que la gente le cuenta, ¿sí? Y por eso tienden a aprender mucho más fácil escuchando, ¿sí? Diferente somos nosotros que tenemos que hacer mapitas para recordar todo. El kinestésico, ¿sí?, es alguien que tiene una relación bastante particular con el cuerpo y las emociones, ¿sí? Las personas kinestésicas, a pesar de ser tranquilas, sienten un gusto especial por las emociones y por todo lo que tenga que ver con la expresión, ¿sí?, del tacto, el gusto y el olfato, ¿sí? Son muy expresivas, son muy abiertas socialmente, ¿sí? Son esas personas que no pueden no saludar sin un abrazo, sin un beso, sin una caricia, sin tocarte la espalda, sin tocarte el hombro, ¿sí? Les gusta el contacto físico, lo disfrutan y también, ¿sí?, son bastante expresivos a partir del movimiento de su cuerpo, ¿sí? ¿Cómo, cómo se ve? Auditiva. No, todos los días comemos sopa. Auditivas, dicen por ahí, kinestésica al 100%. Team auditiva, auditivas, hay muchas auditivas. Muy bien, las felicito, los auditivos, yo les tengo un gran respeto, les tengo un gran respeto. Les tengo un gran respeto, ¿sí? Porque pueden lograr cosas que nosotros los visuales somos un desastre, ¿sí? Auditiva, bueno, hay mucha gente de tinte auditivo. Yo admiro a los visuales, dice Sofía. Bueno, nosotros no nos soportamos ni nosotros mismos. Visual, por ahí hay alguien más visual, ¿sí?, dice Vane, ¿sí? Lo bueno de nosotros los visuales es que nunca nos vamos a perder, ¿sí? Eso es lo bueno de nosotros los visuales y que siempre vamos a recordar los rostros y que al estudiar vivimos haciendo mapas, ¿sí? Mapas, colores, videos, ¿sí? Todas esas cosas son nuestras maneras, ¿sí?, de procesar el mundo y de adquirir el conocimiento, ¿sí? Los visuales son menos colgados. Sí, sí, porque somos bastante proactivos, somos bastante energéticos. Justamente lo que tenemos los visuales
no es relajación, cosa que los auditivos suelen tener, ¿sí? Entonces son más organizados, más pausados, más tranquilos, ¿sí? Nosotros somos más multitasking, súper distrayentes en algún punto y distraídos también, ¿sí? Entonces se suele dificultar en ese caso particular el orden, por ejemplo, ¿sí? Se suele dificultar la información, ¿sí? Respecto de que digan algo hoy y que yo mañana me acuerde, es muy poco probable, ¿sí? Es muy poco probable, a menos que lleve un registro. Eh, de todos modos, ¿sí? La predominancia, Profe, perdón, sí, ¿puede ser que los kinestésicos seamos como un poco de ambas cosas y sumamos las emociones también del cuerpo a todo eso? sí, claro, efectivamente, ¿sí? La programación neurolingüística, ¿sí? Dice que todos tenemos un poco de todo, pero que uno va a predominar seguro, ¿sí? Eh, Hay gente que es más kinestésica mezclada un poco con visual, ¿sí? Entonces ya es inquieto por naturaleza, ¿sí? Hay gente que los auditivos son mucho más relajados, ¿no? No son mucho del ir y venir, del andar, ¿sí? Ese tema es más para los kinestésicos y los visuales. Los visuales muchas veces también nos salta la kinestesia, por ahí si vemos a alguien en la calle, lo reconocemos o hace mucho que no lo vemos, sí, quizás ponemos más en juego esta cuestión de las emociones, ¿sí? Entonces lo abrazamos, le preguntamos cómo anda, bueno, un montón de temas que son más propios de la kinestesia, ¿sí? Expresamos un poco más de emociones de lo que en general el visual expresa, porque el visual no anda muy detenido por la vida, ¿sí? Y tampoco es un gran experimentador de emociones como sí es el kinestésico, ¿sí? Pero sin duda que siempre hay una mezcla de las tres y prevalece una, ¿sí? Y ahí ustedes, si vieron el Power, decía que también, dependiendo de las situaciones, uno puede ajustarse, ¿sí? Y esto es una maravilla, ¿sí? Que es el resultado de tener un poco de cada una, ¿sí? Es decir, ahora vamos a ver cómo se usa, por ejemplo, en la negociación, cómo se usa en el coaching, cómo se usa en los procesos de selección, ¿no? Pero en la negociación, por ejemplo, uno puede identificar si la otra parte es visual, es auditiva o es kinestésica y puede reflejar, comportarse, ¿sí? De la misma manera para lograr conseguir o no, ¿sí? Algunas cuestiones en particular. Eso tiene que ver con la importancia que tiene para nosotros que para la PNL el 80% de la comunicación es gestual, ¿sí? El metamodelo, ¿sí? Este primer metamodelo explicativo se basa en la idea de que cuando nosotros hablamos explicamos este modelo, este patrón que tenemos interiorizado, ¿sí? Y con el cual percibimos, miramos, creamos, ¿sí? Y adquirimos las experiencias del mundo y el conocimiento del mundo. Y el trabajo de la persona que sepa PNL es extraer la información no expresada, ¿sí? Es tratar de decodificar qué tipo, ¿sí? De canal es el que predomina en la persona que tenemos enfrente. Ustedes van a encontrar que en el apunte yo les dejo este cuadrito, ¿sí? PNL en selección de personal, en coaching y en negociación, ¿sí? Particularmente en lo que es negociación, fíjense que la PNL puede llegar a ser también esquemas para una interlocución mejor, ¿sí? Del tipo visual, o puede llegar a ser expresiones de asertividad para los auditivos, ¿sí? Cuando identifica que está frente a un auditivo, por ejemplo, va a utilizar más expresiones, ¿sí? Como las del tipo te escucho, ¿sí? Haciendo referencia a ese sentido predominante, cuénteme, tratando de inventar una conversación, ¿sí? Mientras que si identifica que hay un kinestésico va a tratar de tener un poco más de contacto físico y ser más gesticuloso, ¿sí? La PNL ayuda a descubrir en negociación qué tipo de persona interlocutora tenemos adelante, ¿sí? Y cómo se comunica, a los fines de adaptar las técnicas
¿sí? A sus representaciones o a su modelo predominante, ¿sí? La particularidad del coaching tiene que ver con poder, ¿sí? Incidir sobre las creencias de las personas y poder identificar qué tipo de interlocutor tengo, ¿sí? Para tratar de ver qué valores, qué creencias comandan y poder mostrarle otra manera también, ¿sí? De funcionamiento, y centrarse en el objetivo y conseguirlo, ¿sí? Para nosotros, particularmente en reclutamiento y selección, el interés viene por dos vertientes, ¿sí? En principio por el lenguaje verbal, ¿sí? La parte digital y la parte analógica, es decir, la parte verbal y la parte no verbal, ¿sí? Entonces, ¿en qué vamos a poner el foco nosotros, ¿sí? Como herramienta de la PNL? En la elección de las palabras particulares que las personas hacen para hablar, ¿sí? Y en los gestos que hacen, ¿sí? Y nos vamos a adaptar, ¿sí? La gestualidad, adaptándonos al interlocutor, va a hacer que las entrevistas generen un gran intercambio, un gran rapport, ¿sí? También nos va a ayudar mucho a tratar de crear climas de confianza, ¿sí? Por ejemplo, mediante algunas técnicas como poner las manos abiertas arriba de la mesa, ¿sí? Como alojando, como tratando de abrir, como tratando de generar confianza, ¿sí? Y en el mayor de los casos también PNL nos va a ayudar a ver cómo a partir de ciertos movimientos, ¿sí? Ustedes acá tienen el ejemplo del movimiento ocular, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien desvía la mirada hacia la derecha, puede indicar que una persona esté mintiendo, ¿sí? También vamos a mirar los silencios, las demoras, ¿sí? En las respuestas, si sus brazos o sus piernas están cruzadas, indicando estar a la defensiva o indicando que no le interesa, ¿sí? Entre otro tipo de cuestiones, ¿sí? Bien, ¿se entiende hasta acá? Bien, por ahí hay en el chat algunos ecos más. Dice, en mi trabajo soy más auditiva y en mi familia más kinestésica. Eso estoy notando. Bueno, qué suerte la gente auditiva. Qué bien. Bueno, entonces, sí, como para cerrar con PNL, la PNL es una herramienta que no solamente nos sirve a nosotros, es una herramienta sumamente utilizada en muchos campos, ¿sí? En el campo de la educación es muy rica, también para grupos de niños, ¿sí? O grupos de jóvenes o de adultos con predominancia en cierto canal auditivo, ¿sí? Proponerles estudio, un modo de estudio en relación a eso, ¿sí? De esa manera lo utilizamos en educación. Los auditivos éramos los que hacíamos garabatos cuando el profe explicaba para prestar más atención. Claro, exactamente. El auditivo tiene una cosa también con la escritura. El auditivo cuando estudia o en la vida en general, el auditivo le gusta mucho escribir, escribe, o garabatea, 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 ¿sí? No pierden el eje, no tienen ese nivel tan energético o ansioso que tenemos nosotros, que ya nos cansamos, nos levantamos y nos vamos, ¿sí? Pero escriben y escriben re tranquilos, entonces para mí son admirables, realmente yo admiro la cantidad de tiempo que pueden pasar sentados haciendo eso. Yo estudio con pomodoros, más de 20 minutos no puedo estar sentada, ¿sí? Primero porque me hace mal y segundo porque me distraigo. Te escucho y escribo, ¿ven? Sí, los auditivos les gusta mucho esa cuestión también de volcar, ¿sí? Las experiencias a partir de la escritura y adquirir el conocimiento o también memorizar el conocimiento a partir de poder escribirlo primero, ¿sí? Mi cuadernillo tiene escritos, uso muchos colores, sí. Los auditivos tienen esa cuestión con la escritura, ¿sí? Que tampoco tenemos nosotros, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es una gran facilidad
para las imágenes, ¿sí? Yo estudio mucho con mapas, con videos, con colores, ¿sí? Con carteles. A mí me pasa que me gusta leer, pero ahora que probé los libros por audio me encanta más. Ay, vos sabés que a mí me gusta leer, yo soy más visual. No entré todavía en la onda del audiolibro, no sé cómo me va a pegar. Tampoco entré todavía en la onda del podcast, porque mucho que no lo soporto. Es como que ya llega un momento donde necesito que se calle. En la onda del podcast, del podcast, no, yo sí, necesito que se calle en algún momento. Por eso no consumo audiolibros y todavía tampoco consumo podcast. Sí me gusta mucho la música, por ejemplo, en serio, sí. Sí, de la música sí disfruto. A mí me encanta para cocinar o para estudiar, pero no disfruto del podcast porque me impacienta mucho. Llega un momento donde digo, bueno, ya necesito, sí, esto que decía la Filmina, necesito bajar el volumen porque si no me perdí, ¿sí? Me perdí, me distraje, me fui y me molesta. ¿Mm? Eh, Bien, gajes de los visuales son esos. Gajes de los visuales. Cuando bajás el volumen, sí, obviamente hay que bajar. Yo tengo que bajar el volumen para escuchar muy de visual. Sí, hasta para escuchar lo que me están diciendo. Si hay una tele de fondo, me bajan la tele. Si hay una radio, me bajan la radio. La ventaja del audiolibro es que podés hacer mientras otra cosa. Bueno, habría que ver. Habría que ver si no me produce lo mismo que el podcast. Todavía no llegué. Voy a experimentar. Yo creo que también depende mucho del libro, de la temática del libro. Bien. Bueno, entonces, PNL, ¿sí? Que era el tema que nos quedaba pendiente. La cuestión que tenemos que trabajar hoy, particularmente, es entornos de trabajo saludables, ¿sí? Y nos va a quedar una clase colgando, ¿sí? Que es la clase de habilidades blandas, ¿sí? De las soft skills, ¿m? Que la vamos a trabajar mañana, ¿sí? Si ustedes quieren que nos conectemos un rato mañana para trabajarla. Hoy, mientras tanto, vamos a... obviamente que ya lo que PNL y esa clase ya no entrarían, ¿sí? Pero vamos a trabajarla como para abarcar todo el contenido posible que esté en ese cuadernillo y no se vayan sin nada sin abarcar. Vamos a empezar a trabajar ahora lo que nos concierne hoy particularmente.